¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Como ven, esto es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis, gracias al Ministerio de Planificación, de Trabajo, ISUTER y FATERI. Y lo que estamos promocionando son los cursos gratuitos que dicta el Ministerio, que son de este banner que está acá, son esos 9 cursos que se dan en el Centro de Formación Profesional. Así que a todo el que le interese el mundo audiovisual, después les damos los folletos para que puedan entrar y averiguar en la página, ¿sí? Si les interesa estudiar eso gratuitamente. Hoy tenemos en el estudio a Leo y a Martín, que nos van a estar contando una clase abierta de lutería, ¿sí? Cómo construir instrumentos. Así que les pedimos por favor si pueden apagar los celulares o ponerlos en silencio. Y les cuento que esto lo pueden buscar en YouTube poniendo Estudio TV Tecnópolis. Van a poder ver la emisión de hoy. Así que si tienen alguna pregunta les paso el micrófono, así también la podemos grabar, ¿sí? Muchas gracias. Buenas tardes, somos de la Escuela de Lutería El Virutero. Estamos promocionando unos cursos de formación profesional en lutería a través del Ministerio de Trabajo y la Asociación Argentina de Luthiers. Cursos que sean en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Tenemos montado un taller aquí mismo en Tecnópolis, donde pueden vernos trabajar en algunos horarios del día. Y en esta oportunidad trajimos para mostrarle parte del proceso de la construcción de un charango. Los charangos, antiguamente, habrán visto alguno tal vez, se construían con una caparazón de mulita, pero hace muchos años ya que se usa construirlos solamente en madera. Se parte de un bloque de madera maciza, se corta con la forma, se avanza un poquito con máquinas en el ahuecado y después, de manera artesanal, como lo está haciendo Martín, se empieza a vaciar lentamente hasta que llegamos al espesor deseado. Yo acá les voy a mostrar uno que está bastante más avanzado, ¿sí? Esto alguna vez fue un bloque de madera, tal como viene de un aserradero, luego se cortó la forma y se avanzó con máquinas hasta ahí, hasta donde tiene Martín en este momento. Luego, con diversas herramientas de filo, se va llegando a este resultado. Toma bastante tiempo, eso es una constante en nuestro oficio, que las tareas llevan algunas horas de trabajo, la mayoría, y requieren mucha concentración y dedicación. Así como se trabaja por dentro, también se trabaja por fuera para terminar de darle la forma. Y son algunos de los muchos procesos por los que va a pasar esta pieza de madera hasta convertirse en un instrumento musical capaz de funcionar por completo, ¿no? Lustrado, con cuerdas, como para que un músico pueda aprovecharlo al máximo. En este caso son de cedro estos instrumentos, aunque se usan distintas variedades de madera según sea la pieza que estamos construyendo. Hay piezas para las que necesitamos maderas de una determinada densidad y otras para las que necesitamos maderas más duras, más pesadas, más resistentes. Se utilizan tanto maderas del país como maderas importadas. Depende mucho del instrumento que estemos construyendo. ¿Cuánto tiempo tarda más el micrófono? ¿Cuánto tiempo le llevas a hacer un instrumento, más o menos, en tiempo? Bien, un instrumento, yo me dedico más a las guitarras clásicas. Les puedo decir lo que lleva a construir una guitarra clásica también, con procesos artesanales y al mismo nivel que está trabajando Martín en este charango. Y, digamos, para alguien que se dedica y trabaja todos los días en un instrumento, le puede llevar entre 20 y 30 días completar una guitarra criolla, una guitarra clásica, por ejemplo. Hay instrumentos que llevan un poquito menos de tiempo, como una guitarra eléctrica tal vez, y hay instrumentos que llevan bastante más, incluso. El caso de los charangos tiene bastante que ver con cómo sean los procesos del artesano. Hay algunos que avanzan aún un poco más con máquinas antes de trabajar de manera manual, y hay otros que trabajan así como está trabajando Martín, y eso lleva un poquito más de tiempo, pero también otorga más control sobre la tarea que se está realizando y se ve un poco más la mano del constructor, ¿no? Esta clase de entendimiento. ¿Y esto es trabajando todos los días? ¿Cuántas horas más o menos por día? Y cuando uno trabaja en construcción de instrumentos, se va encontrando, si bien uno puede establecerse una jornada
diga uno 6 horas, 8 horas o lo que sea, si está trabajando en un solo instrumento va a haber momentos en los cuales quede un poco frenado tal vez, porque a veces tenemos que esperar que cuando pegamos algo que tenga su tiempo de secado. Hay días en los que tal vez no podamos terminar alguna tarea por la humedad relativa del aire. Hay muchos trabajos para los cuales se requiere hacerlos con buen tiempo, con buenas condiciones de temperatura y humedad, o trabajarlo en ambientes donde podamos controlar nosotros temperatura y humedad. Eso depende mucho del constructor, del taller y de cómo tenga él estandarizados sus procesos, ¿no? Eso es algo también bastante particular de nuestro oficio, que cada uno va desarrollando sus propias técnicas, sus propios procesos de trabajo y también incluso hasta fabricándose sus propias herramientas en muchos casos. Y las va a hacer de acuerdo a cómo él prefiera trabajar. Con lo cual, si no hay dos constructores que hagan la misma pieza de la misma manera, tampoco van a tardar lo mismo. Por eso es que también los tiempos son bastante variables. Y es una de las cosas lindas que hacen en nuestro oficio, que cada constructor se va especializando en lo que quiere y de la manera que quiere, incluyendo algún estudio sobre física tal vez, sobre botánica, sobre acústica, sobre procesamiento de madera, sobre maquinarias, sobre electrónica, sobre muchas de las distintas ciencias, si se quiere, o técnicas que confluyen en la construcción de instrumentos. Algunos son mucho más hábiles con herramientas manuales porque trabajaron en la madera muchos años. Hay otros que están más familiarizados con herramientas eléctricas. Entonces, cada uno tiene experiencias diferentes y hay espacios donde se puede intercambiar esa información y se puede crecer entre todos un poco. Si alguno tiene una pregunta, los invitamos a que la hagan. Sí. ¿Ahí? No. Yo te consulto si es necesario saber tocar el instrumento para poder construirlo, si hay que estudiar música o hay que saber algunas nociones de ese tipo a la hora de terminar la pieza. Bien. También va a depender un poco del criterio que use el constructor a la hora de diseñar y de construir. Hay excelentes constructores de instrumentos que no tocan el instrumento que construyen y aún así lo construyen muy bien, a un nivel excelente, pero en mi opinión es cierto que se ve un poco y se nota cuando el constructor también sabe tocar y conoce la ejecución del instrumento en primera persona. Yo he construido instrumentos que no toco y instrumentos que sí toco y los resultados fueron diferentes. No tanto en la calidad del trabajo, sino en situaciones que le van a facilitar al músico la ejecución de ese instrumento, por conocer más la técnica. Situaciones de ergonomía, de comodidad, a eso me refiero. ¿Pero también lo tienen que afinar en algún momento o ese no es su trabajo? ¿Lo construyen? Sí, hay que conociendo el instrumento, conoces algunas mínimas nociones de la ejecución, por más que no puedas tocar una pieza, una canción o lo que sea, conoces cómo se afina, de qué manera, en qué posición se toca y demás. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta para construir un instrumento y no se pueden ignorar, eso sí es verdad. ¿Y qué diferencia hay entre una guitarra hecha por un luthier a una comprada que sea industrial, digamos? Bien, la diferencia más grande radica en que en los instrumentos hechos en grandes fábricas, que fábricas enormes, gigantes, que producen instrumentos a gran escala y muy rápido incluso, es que en esas fábricas se priorizan los resultados rápidos, las cosas están hechas para que sean muy fáciles de construir y no necesariamente para que tengan la mejor calidad como instrumento. Por más que uno las vea bonitas y vistosas, a veces sí, están bien y a veces no.
La principal diferencia tiene que ver con que el luthier dedica tiempo en elegir cada pieza de madera. Por ejemplo, el constructor que eligió esta pieza de cedro para hacer ese charango, seguramente la eligió entre muchas otras que tenía y decidió que esa era la mejor pieza de charango que tenía para construir. Y atento a esa pieza puede, sobre la marcha, el diseño y la construcción, corregir algunas falencias que pueda tener esa pieza y puede aprovechar más algunas virtudes que tenga esa también. En cambio, en las fábricas se hace el mismo proceso para todas las piezas de madera, desaprovechando muchas virtudes que puede tener algún corte en particular y también ignorando algún defecto que puedan tener que puede traer problemas a largo plazo. ¿Qué pasa si hay algún error o alguna marca que no sea la esperada? ¿Se puede corregir? ¿Se puede arreglar de alguna manera? A veces sí y a veces no. Puede pasar. De hecho, cuando uno va trabajando de manera más ordenada, tiene más claro los procesos, dibuja un plano de lo que va a hacer y tiene la herramienta adecuada, va disminuyendo esas posibilidades de error. Pero en el trabajo, tanto manual como con máquinas, y con máquinas es aún más grave a veces, se puede llegar a cometer algún error y esos errores a veces se pueden reparar y no influyen en absoluto en lo que estamos construyendo. Otras veces hacen que esta pieza tal vez ya no esté en las mejores condiciones para este instrumento, pero pueda servir para otro. Y hay veces, por suerte muy pocas, en las que la pieza lamentablemente la tenemos que descartar y utilizar una nueva. Eso es algo que casi no pasa. Además, trabajamos realmente cuidando mucho cada pieza de madera. Tenemos un respeto particular por el material. Ya les comentaba, porque nos tomamos el tiempo de elegirlo, de guardarlo. Se suele tener la madera guardada varios años antes de poder usarla, para asegurarse que esté estable y que ya esté estacionada y no se vaya a deformar con los años. Entonces, habiendo tanto cuidado en la selección, en el estacionamiento y en el trabajo de la madera, es que casi no se cometen errores de esos insalvables, por suerte. ¿Y un luthier que vive de la profesión, más o menos, a cuánto vende los instrumentos? En el caso de las guitarras clásicas, de nivel profesional y de construcción artesanal, parten alrededor de los 10.000 pesos, más o menos. Hay instrumentos muchísimo más costosos. Seguramente hay algún constructor que venda por algún poquito menos, pero esos son más o menos los valores que se manejan en cuanto a instrumentos de construcción artesanal. Con los charangos es distinto porque son instrumentos muy diferentes que se construyen de manera diferente. Y así va a suceder con cada una de las cosas. Tal vez nos encontremos con violines que son bastante más costosos. Cada instrumento tiene sus particularidades en ese sentido. Y por supuesto, cada constructor va a valorizar su trabajo de manera diferente y también habría que tener en cuenta el material con que está hecho. Hay materiales mucho más costosos que otros. Se trabaja a pedido, ¿verdad? O sea, o hacen instrumentos para vender. Existen las dos modalidades. Por lo general lo que se da es una situación mixta en la que el constructor siempre tiene algunos instrumentos de su propia factura para que un cliente o un posible interesado pueda probarlos y a partir de esos instrumentos tal vez hacer un encargue con alguna diferencia o no y se lleva ese mismo que probó. Existen las dos maneras, se trabaja así. También depende de qué instrumento se construya. Hay algunos que son más estándares y otros que están bastante sujetos a las preferencias del futuro dueño a la hora de construirlos. Siempre es bastante más gratificante para el constructor hacer un trabajo a pedido, atendiendo las necesidades particulares del cliente, que construir para tener.
¿Alguna duda? ¿Una consulta? Los instrumentos de viento, por ejemplo un saxofón, tiene que tener una matricería industrial, no puede ser un instrumento que se fabrique por un luthier directamente, ¿verdad? Es una cuestión meramente industrial. Exactamente, sí, se fabrican en grandes industrias por la maquinaria, matricería y materiales con los que se trabajan. Sí existen luthiers que trabajan en hacer el mantenimiento de toda esa clase de instrumentos, mantenimientos, reparaciones, o que sí construyen las boquillas de caña o de madera que se usan para ejecutarlos. Eso sí. Y hay como especialidades, ¿no? De cada constructor puede especializarse en instrumentos de cuerda, instrumentos... Exactamente. Cada constructor puede especializarse en uno o más instrumentos o en una familia de instrumentos. En instrumentos de cuerda en general, en instrumentos de viento o de percusión. Dentro de cada una de esas familias, por ejemplo, alguien se puede especializar en guitarras. Dentro de las guitarras puede alguien especializarse en las guitarras eléctricas, y dentro de las guitarras eléctricas, si quisiera, podría especializarse en hacer réplicas exactas de instrumentos famosos o históricos, o en hacer instrumentos de diseño propio con alguna característica especial. Hay constructores que prefieren especializarse a fondo en un tema y otros que abarcan un poquito más. En la Asociación Argentina de Luthiers existen una variedad de constructores y de especialistas en diferentes instrumentos, por suerte, para las necesidades de todos. ¿Y cómo es la modalidad de los cursos? La modalidad de los cursos. Los cursos constan de construir un instrumento desde cero. No hace falta conocimientos previos ni nada parecido. Simplemente con la guía del docente van a poder construir un instrumento. Depende del curso que sea. Hay instrumentos, por ejemplo, de construcción de instrumentos latinoamericanos o guitarras y demás. Y entonces se construye desde cero, desde el tablón recién cortado hasta el instrumento funcionando con cuerdas y demás, que se lleva al alumno junto con la experiencia de construcción, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Los esperamos a visitar en el stand.